Bueno, el día de hoy hablaremos acerca de la industrialización. Se conoce como industrialización el proceso por el que un estado o comunidad social pasa de una economía basada en la agricultura a una fundamentada en el desarrollo industrial y en el que éste representa en términos económicos el sostén fundamental del PIB y en términos de ocupación ofrece trabajo a la mayoría de la población. Este proceso cuenta con etapas de cambios a nivel global, diferentes causas y consecuencias que veremos en unos momentos. Para empezar, viene siendo la revolución industrial. La revolución industrial fue un proceso de profundas transformaciones económicas, sociales, culturales y tecnológicas que se desarrolló entre 1760 y 1840 y tuvo su origen en Inglaterra. No es una revolución repentina, sino lenta e imparable. Se pasa del viejo mundo rural al de las ciudades, del trabajo manual al de la máquina, y los campesinos abandonan los campos y se trasladan a las ciudades. Surge una nueva clase de profesionales. La revolución industrial marcó un antes y un después en la historia de la humanidad, especialmente porque su impacto se extendió a todos los ámbitos de la sociedad. Las causas de la primera revolución industrial son causas políticas, socioeconómicas y geográficas. En las causas políticas, la revolución burguesa del siglo XVII había triunfado, dándose con ello la abolición del sistema feudal. El sistema se basaba en una monarquía que había desechado el absolutismo que se daba en otros países europeos. Como consecuencia, Inglaterra vivió una época de estabilidad, sin sobresaltos revolucionarios y con unas mayores libertades civiles. En las causas socioeconómicas, Inglaterra disfrutaba de una situación de abundancia de capitales, dada su supremacía comercial. El control del comercio en las colonias dio lugar a un proceso de concentración de capitales en manos de algunos empresarios. Fueron importantes las fortunas que tuvieron su origen en el comercio de productos como el té, el tabaco e incluso los esclavos. Igual de importante fue la existencia de una abundante mano de obra. Las innovaciones que se produjeron en el campo permitieron un aumento de productividad que significó la producción de más alimentos. Esto se conoció como la revolución agrícola, dando como resultado un aumento en la población. Este aumento de población es, a su vez aumentó la mano de obra disponible que no resultaba productiva en el campo, lo cual terminó provocando un importante éxodo rural con el trasvase de importantes contingentes de población desde el campo a las ciudades. Esta población desplazada se convertiría en una bolsa de mano de obra disponible para realizar los trabajos industriales. En las causas geográficas, la existencia de determinadas materias primas en el territorio de Inglaterra también facilitó el proceso. El hierro y el carbón fueron fundamentales para permitir el desarrollo y la generalización de innovaciones como la máquina de vapor, que fue con lo que se inició la revolución industrial en Inglaterra en 1789. Las consecuencias de la revolución industrial se pueden dividir en tres bloques: la mecanización del trabajo y grandes fábricas, que es la producción mecanizada que generó un descenso del trabajo artesanal. Esta nueva forma de producción dio lugar a que los talleres fueran desplazados por grandes centros fabriles, lo que vienen siendo las grandes fábricas que se empezaron en esos tiempos. Ello inició a su vez en que se produjese un aumento en la producción de diferentes tipos de productos, especialmente en el textil. Los cambios en la estructura económica y en la sociedad. Se creó una nueva clase social, el proletariado industrial. Las características de estos trabajadores concentrados en estos espacios rompían con la naturaleza de los trabajadores de épocas anteriores. En la aparición de esta clase social y de sus peculiares condiciones de trabajo y de vida podemos situar el origen del sindicalismo y de nuevas ideologías como el socialismo. Por último, y no menos importante, es el crecimiento de las ciudades y el éxodo rural. Las ciudades comenzaron a crecer de forma muy importante. Si la llegada de la población rural a las ciudades fue una de las causas de la revolución industrial, este fenómeno se multiplicó posteriormente. Al mismo tiempo que la mecanización del campo caminaba pareja a la introducción de nuevas tecnologías, aumentaba la mano de obra excedentaria. Como consecuencia, el éxodo rural hacia las zonas industriales
modificó la estructura y el tamaño de las ciudades. Este hecho provocó que las condiciones de vida, especialmente desde una perspectiva higiénica y sanitaria, fuesen muy precarias. En las causas económicas de la revolución industrial es el incremento de un alto grado de rendimiento del trabajo. La mano de obra aumentó demasiado y se redujo el costo de producción, lo que reportó un enorme crecimiento de las riquezas de las naciones industrializadas. Se acumularon grandes capitales que dieron desarrollo a compañías y sociedades anónimas. Se diseñaron también, desarrollaron y perfeccionaron las vías de comunicación y los medios de transporte, haciendo posible el intercambio entre las naciones. En el ámbito social, culminó el proceso de desaparición del campesino inglés. Aparecieron las grandes ciudades que se convirtieron en centros industriales. Y en el ámbito político, el afianzamiento político de la burguesía. El Estado no interviene directamente como patrono en las actividades económicas y la industria ocupó una situación predominante. Esta primera revolución industrial tuvo un gran impacto en los diferentes países de Europa. Podemos, principalmente como Francia, que aunque se desarrolló de manera lenta y gradual a lo largo del siglo XIX, generó grandes transformaciones en la economía francesa. En este tema de industrialización hay, por así decirlo, 4 etapas de industrialización. La primera, que fue la mecanización, donde se hizo la máquina de vapor, la energía hidráulica y la mecanización. La segunda revolución es la electricidad, la producción en masa, cadena de montaje y la electricidad. En la tercera revolución se hizo la automatización, las tecnologías de información y la comunicación. Y la cuarta, que viene siendo la de digitalización, que es el Internet de las cosas, la nube, coordinación digital, sistemas ciberfísicos y robótica.